Bueno, hermanos, Dios me los bendiga a todos, listos ya para el estudio de la palabra del Señor del día de hoy. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 18 en adelante, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Fíjese bien porque va a estar esto bien interesante. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, dice. Y luego dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. ¿Qué entendemos aquí, hermanos? De buenas a primeras, si leemos esto que leímos ahorita, ¿qué entendemos? Nos dice el apóstol Pedro que nuestro Señor Jesucristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, y que en el espíritu Él fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Entonces nos estaría hablando aquí el apóstol Pedro de algo que hizo nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo muerto. Ya ven que Él muere un viernes, es crucificado, sepultado. El sábado está ahí en la cueva donde lo pusieron. El domingo resucita. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Dice el apóstol Pedro, fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿a quiénes les predicó? ¿Qué les predicó? ¿Quiénes son los espíritus encarcelados y por qué estaban encarcelados? Esas son unas de las respuestas que vamos a ver ahorita, hermanos. Dice el versículo 20, fíjense bien. ¿Quiénes eran estos? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Se acuerdan, hermanos, que en Génesis 6, no lo busquen, habla de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí entre ellas y tuvieron hijos? Bueno, aquí dice que esos espíritus encarcelados son los del tiempo de Noé. Y antes de que viniera el diluvio, sucedió eso que vemos en el capítulo 6 del Génesis. Ahora fíjese bien, en segunda de Pedro, hermanos, denle para adelante, la segunda carta de Pedro, está ahí enseguidita, el capítulo 2, el versículo 4, segunda de Pedro 2:4, vamos a poner toda la atención, hermanos, que podamos, y con esa medida se nos va a dar. 2 Pedro 2:4, ¿lo tienen, hermanos? ¿Quiénes son? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué podemos concluir entonces? Nuestro Señor Jesucristo muere. Mientras está muerto, en el espíritu va y le predica a los ángeles que se rebelaron en el tiempo del diluvio, que se mezclaron con las mujeres y que estaban prisioneros ahí en el infierno para el día del juicio. La palabra predicar también se puede traducir por proclamar, y muchos infieren que llegó y proclamó y dijo: victoria, yo gané. En una ocasión, no sé si ustedes se acuerden, decía un pastor que escuché, que llegó Jesús al infierno zapateando y que dijo: gané, y que esa es la predicación de la que está hablando aquí el apóstol Pedro. De esto, hermanos, habla un evangelio que no está en nuestras Biblias, es un evangelio apócrifo de origen desconocido,
que se llama el Evangelio de Nicodemo o los Hechos de Pilato. En ese evangelio se describe cómo Jesús llega al infierno y los demonios empiezan a correr y a gritar atemorizados porque llegó ahí a proclamar su victoria. Ahora, espero que más de algunos esté medio espantado con este tema, porque hasta aquí, hermanos, ya hice un relajo, ya hice una sopa loca, y nada de esto que les acabo de decir es bíblico ni es cierto. Nada de esto está en la Biblia ni es cierto. En 2 de Timoteo, hermanos, 2:15, no lo busquen, le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, hermanos. Hay dos formas en las que se puede usar la palabra de Dios: una bien y una mal. ¿Saben cómo la está usando ahorita, hermanos? Mal. ¿Alguien se dio cuenta aquí? ¿Alguien se dio cuenta por el internet? Lamentablemente, hermanos, la gran mayoría de las personas no se dan cuenta. ¿Qué hice ahorita, hermanos? Leí un verso sacado de contexto. ¿Ustedes saben de qué se trata 1 de Pedro 3? No, pues nomás le agarré un pedazo y lo leí. Número 2, no leímos ni completo el verso 19, hermanos. ¿Sí se dieron cuenta? Leímos un pedazo del verso 19 y el verso 18, así o más sacado de contexto. 3, les pregunté, ¿qué entendemos aquí a primera vista, hermanos? Pésima pregunta. No puede usted saber lo que dice la Biblia agarrando un pedazo y diciendo, ¿qué le entiendes ahí? Ah, pues que Jesús se murió y se fue en el Espíritu y anduvo predicando. Eso parece que dice, pero no dice. La Biblia parece que dice muchas cosas y la gente dice que dice muchas cosas que la Biblia no dice. 4, lo respaldamos con otros versículos. ¿Qué les dije? Génesis 6, ahí están los ángeles. 2 de Pedro habla de los ángeles. Les di 2-3 vueltas, hermanos, me los mareé y ya están pensando que Jesús fue a predicar. Ay, él fue a predicar y los demonios, y llegó y salieron corriendo y les dijo, y todas eran mentiras. Y luego, ¿qué hice aparte, hermanos? Les dije, esto está respaldado con el evangelio apócrifo de Nicodemo. Imagínense, una escritura que ni siquiera está en la Biblia. Error tras error, tras error, tras error. ¿Por qué lo hice así? Porque así lo hacen en la mayoría de las congregaciones. No hay un estudio serio de las escrituras, no hay respeto por la palabra, por las leyes de la hermenéutica, por el contexto. Se agarra un pedazo de aquí, se agarra un pedazo de acá. Jesús dijo que Dios te va a dar todo lugar que pise la planta de tu pie. Dios dice que cualquier cosa que pidas en oración, creyendo, la recibirás. Dios dice que haremos mayores obras que Él, porque Él va al Padre, y ahí está la gente pensando que pueden caminar en el agua, que pueden convertir el agua en vino, que pueden declarar y mover montañas y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se paró una persona enfrente que decía que servía a Dios, sacó la Biblia, los hizo leer 2-3 versos, uno de acá, uno de allá, y los hizo creer algo que él quería hacerlos creer sin que fuera cierto y sin que fuera bíblico. Agarramos uno de aquí, uno de allá y hacemos una enseñanza falsa. Y tristemente, les repito, hermanos, esto es lo que pasa en la mayoría de las congregaciones. Los cristianos piensan que cualquier cosa que se pare a decir el que está enfrente, eso es de Dios. Y no es cierto, hermanos. Hay una responsabilidad compartida que tenemos los cristianos. Uno, el que va a compartir, tiene la responsabilidad de trazar bien la palabra de Dios, como le dijo Pablo a Timoteo.
Y 2, los que están ahí sentados tienen la responsabilidad de, como los de Berea en el libro de los Hechos, escudriñar su palabra para ver si eso es así. Pero no funciona así, hermanos. Por una parte, el predicador no dedica el tiempo suficiente, agarra un verso de aquí, un verso de allá, se los da a los que llegan y se sientan, lo leen, no leen el contexto, muchas veces no les interesa, y se van a su casa creyendo que Dios dice en su palabra algo que Dios no dice. Y aquí está este tremendo ejemplo. ¿Dice la Biblia que Jesús fue a predicar mientras estuvo muerto a los espíritus encarcelados? No, pero parece que sí. Ahora, no sé si nuestra hermana Doris se lo sepa, parte de lo que decía el credo católico del siglo V, que dice, fue crucificado, ¿se acuerdan, doña Doris? Muerto y sepultado, y luego ¿qué dice? Descendió a los infiernos, dice el credo. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. La Iglesia Católica tiene esta idea de que Jesús fue a salvar a la gente que estaba en una especie de purgatorio o de limbo. ¿De dónde sacan esa idea? De 1 de Pedro 3, donde leímos hoy, Jesús descendió y les predicó. ¿Qué les predicó? Pues que ya había llegado Él, que era el cumplimiento, y se los trajo, y hay un montón de ideas que se tienen. Hay gente que piensa que como Jesús vino a pagar por nosotros, y si nosotros no creemos en Él vamos a terminar en el infierno, Jesús tuvo que, después de morir, irse al infierno para pagar por nosotros. Imagínense. Y la Biblia no dice nada de eso, hermanos. Ahora, dice 2 de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 20. Fíjese bien, antes de continuar. Dice 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, dice el apóstol Pedro, tenemos que entender esto, hermanos. Ojo, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice 2 de Pedro 3:16, dale para adelante. 2 de Pedro 3:16, está hablando Pedro aquí en lo que vamos a leer de las cartas que escribía Pablo a las iglesias y de la paciencia que Dios ha tenido y misericordia para que no sea destruido todavía el mundo. Dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas, se está refiriendo a las cartas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, ¿qué dice, hermanos? Hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Se fija? La palabra se usa bien o se usa mal, se traza derecho, se traza chueco, como también las otras escrituras. Dice el apóstol Pedro, no nada más tuercen el Nuevo Testamento, también tuercen el Viejo Testamento. Si tú pisas una camioneta, te la va a dar Dios porque la pisó la planta de tu pie, y todas esas cosas locas, hermanos, que Dios no quiere que practiquemos, pero que torcieron para su propia perdición, como también las otras escrituras. Dice el versículo 17, así que ustedes, hermanos, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuídense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, no es la responsabilidad nada más del que está predicando, hermanos. Hay una responsabilidad de los dos lados. El problema, les repito, es que piensan que todos los que se paran enfrente con una Biblia y dicen que son de Dios, y no es cierto. Hay que ver si lo que están diciendo es así, porque puede ser que lo que estén diciendo no sea así. ¿Qué pasó con nuestro Señor después de morir? ¿Fue al infierno?
¿Le predicó a alguien? ¿Quieren saber eso, hermanos? Vamos a ver. En Lucas 23:43, hermanos, no lo busquen si quieren, para no entretenernos mucho en esto. Nuestro Señor Jesucristo dice al ladrón que está en la cruz. ¿Se acuerdan qué le dijo cuando el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Por eso les dije que no lo busquen, porque ya se lo saben. Jesús les dice: de cierto te digo, ¿qué cosa, hermanos? Que hoy vas a estar conmigo en el infierno. ¿Así le dijo? No. Jesús no iba a morir y irse al infierno. Jesús le dijo: vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Dónde es el paraíso? Porque hay una confusión ahí. Bueno, te mueres, te vas para arriba, te vas al Hades, estás muerto. Hay muchas preguntas, no vamos a abarcar ahorita todo. Pero, hermanos, había un lugar, hay un lugar, según lo que enseña nuestro Señor en la parábola del rico y Lázaro, que se conoce en el Nuevo Testamento como el Hades. En el Antiguo Testamento se le llamaba el Seol. Hay que saber eso. El Hades o el Seol es el lugar a donde van los muertos, hermanos. Y ese lugar, explicado por nuestro Señor Jesucristo, está dividido en dos. Lázaro se fue para un lado y el rico se fue para otro lado. El rico estaba atormentado ahí en una llama, quería una gota de agua. Lázaro estaba siendo consolado en el seno de Abraham. A ese lugar, hermanos, es a donde fue nuestro Señor Jesucristo después de morir. En Hechos capítulo 2, versículo 27, no lo busquen, hermanos, pues estamos grabando esto y lo pueden checar después en su casa y anotar con una hojita y todo. Pedro está predicando, está hablando de que Jesús es el Mesías, y dice Pedro: porque está escrito, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta era una profecía, hermanos, del Salmo 16, y no decía Hades, decía Seol. Entonces el Hades y el Seol es lo mismo. Es el lugar a donde van los muertos ya juzgados y ya separados. Bueno, en Juan 20:17, hermanos, Jesús se le aparece a María Magdalena y luego dice, Jesús le dijo: no me toques. ¿Por qué, hermanos? ¿Sí saben? Porque voy al Padre. No me toques porque aún no he subido al Padre. Pero ya le había dicho al ladrón de la cruz: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Sin embargo, cuando resucita, le dice: yo todavía no voy al Padre. Lo que nos deja ver que son lugares diferentes, donde está el Padre y donde está el trono, y en el Hades, donde están los muertos, llamado también en el lado donde están los justos, el paraíso, a donde iba a ir nuestro Señor Jesucristo y el ladrón. Bueno, es bien importante todo este contexto. Nuestro Señor estuvo en el lado de el Hades, donde estaba Lázaro, donde estuvo el ladrón, donde están los que mueren creyendo en Cristo, pero no fue al lado donde estaba el rico y donde estaban, de alguna manera podemos decir, los condenados. Entonces, ¿de qué está hablando Pedro? Vamos a ver primera de Pedro. ¿Y dónde empezamos? Capítulo 3, versículo 17, hermanos. Dijo nuestro Señor Jesucristo: miren cómo oyen, porque con la medida que oigan se les va a dar. Al que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Primera de Pedro 3:17. Dice el apóstol Pedro, hablándole a la iglesia que estaba siendo perseguida y que estaba padeciendo: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció. Ese es el contexto, los padecimientos que tuvo Cristo y los padecimientos que vamos a tener los cristianos, porque vamos a creer en Cristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en espíritu. Ojo con esto, porque esa última frase es la clave. Si queremos entender bien qué pasó y de qué está hablando Pedro, esa última frase es la clave. Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Si nada más lo interpretamos, muerto en la carne, pues que se murió, y vivificado en espíritu, lo que andaba haciendo mientras estuvo muerto, que es así como lo entienden todos. Entonces entramos al verso 19 y dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿cuándo fue a predicar? Después de que se murió, cuando andaba en modo fantasmita, y dijo, voy a ir a predicar ahorita a los espíritus encarcelados. Si no entendemos bien la última frase del verso 18, podemos caer en ese error. ¿Qué quiere decir siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, hermanos? En la carta de Primera a los Corintios, si quieren irla buscando, hermanos, Primera a los Corintios capítulo 15, Primera a los Corintios 15, Pablo nos habla de la importancia de la resurrección. La resurrección de Cristo, hermanos, es tan importante que los corintios decían que creían en Cristo, decían que creían que se había muerto por ellos, por sus pecados, pero no creían en la resurrección. Y Pablo los regaña y le dice, ay, corintios, si no hay resurrección, entonces, ¿qué esperanza tienen ustedes? Si tenemos esperanza de la vida eterna, de ser levantados después de la muerte, es porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice, entonces ustedes tampoco van a resucitar, ni sus pecados fueron perdonados y están perdidos. Entonces de eso está hablando todo el capítulo 15. Ese es el contexto. Ahora fíjese bien qué dice el versículo 21. Estamos en 1 Corintios 15, 21, hermanos. Y esta vez nos tocó estudiar las escrituras. Y vamos a estudiarlo bien para la gloria de Dios. 1 Corintios 15, 21. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué hombre entró la muerte al mundo, hermanos? Entró por Adán. ¿Por qué hombre entró la resurrección de los muertos? Jesús. Por Jesús. Entonces tengan esa idea en su mente, muerte y resurrección. Ahora, ¿qué dice el verso siguiente? Porque así como en Adán todos mueren, muerte, también en Cristo todos serán vivificados, hermanos. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Con este pasaje podemos entender que Pedro se está refiriendo a que Jesús murió y resucitó. Eso es lo que está diciendo en el verso 18. Murió en la carne, pero fue resucitado por el Espíritu. Fíjense en Romanos, hermanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Fíjense bien, hermanos. Y aquí les estoy dando varias citas, porque si no van a decir, ¿y este loco dónde está sacando esas ideas? Romanos 8, 11. ¿Lo tienen, hermanos? Fíjense bien. Y si el Espíritu, dice Pablo, de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos, ¿qué dice, hermanos? También vivificará o levantará o resucitará vuestros cuerpos mortales. De manera que Pedro, hermanos, está diciendo, Cristo murió en la carne, pero vivió por el Espíritu Santo. No está diciendo Pedro murió en la carne y luego se quedó como Gasparín y se fue a predicar. Esa es una mala interpretación, hermanos.
Ahora, en el versículo 19 de Pedro, entonces no se nos habla de lo que Jesús hizo mientras estaba muerto. Hay que quitarnos esa idea de la mente. Pero, ¿de qué nos habla? Vamos a ver, Primera de Pedro, donde estamos, 3. Primera de Pedro 3, hermanos, 19. Ya entendimos que Pedro dice en el verso 18, fue muerto, pero luego el Espíritu lo resucitó. No está hablando ya de lo que hizo mientras estuvo muerto. Ahí ya cerró ese punto. Ahora, ¿qué dice el verso 19? Fíjense bien, hermanos, porque aquí hay dos cosas. O les estoy diciendo la verdad, o les estoy diciendo las mentiras. O estoy trazando rectamente la palabra, o la estoy torciendo. Y ustedes tienen que juzgar. Dice el verso 19. En el cual, es decir, en el Espíritu Santo, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, sí fue Jesús en el Espíritu a predicarle a alguien, pero no fue mientras estuvo muerto. Eso está bien interesante y ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo les fue a predicar? ¿Cuándo les fue a predicar? ¿Y a quiénes les fue a predicar? Bueno, lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que el Espíritu Santo es como si fuera Cristo Jesús mismo. Ahí hay muchos problemas en la iglesia porque tienen al Espíritu Santo como que fuera alguien diferente. Por eso llega el Espíritu Santo y tumba a la gente. ¿A cuántos tumbó Jesús? A nadie. ¿A cuántos tumba el Espíritu? A todos. Son diferentes. No. El Espíritu que viene a nosotros es el Espíritu de Jesús. ¿De dónde sacaste esas herejías y esas marihuanadas? Gálatas capítulo 4 versículo 6, hermanos. Gálatas capítulo 4 versículo 6. Fíjese bien, este es un paréntesis para poder entender qué está diciendo Pedro y quiénes son esos espíritus encarcelados y cómo Cristo fue en el Espíritu y les predicó. Gálatas 4, 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa, hermanos? El Espíritu de su Hijo. ¿Se fijan? El cual clama, Abba, Padre. ¿Por qué nos ve el Padre como inocentes y como sus hijos? Porque el Espíritu de su Hijo está morando en nosotros. Fíjense bien lo que les voy a decir, hermanos. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo son uno mismo. No hay tres espíritus. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. ¿De dónde sacas eso? Romanos capítulo 8, hermano, versículo 9. Romanos 8, 9. Fíjese bien. Todo tiene que estar bien respaldado con la Escritura, si no son herejías. Romanos 8, 9. ¿Qué dice, hermanos? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, ¿qué dice, hermanos? Si es que el Espíritu de Dios, aguas con eso, porque les acabo de decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios son el mismo. Y aquí dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo son lo mismo. Es como si fuera Jesús. En Juan, hermanos, 14, 18, no lo busquen, hermanos, no los quiero marear con tantas citas, nada más escuchen. Jesús les dijo, no los voy a dejar huérfanos. ¿Se acuerdan de eso? Voy a venir a vosotros, voy a venir, dice. Fíjense, cuando Jesús se fue hace 2000 años, les dijo a sus discípulos, pero no los voy a dejar solos, voy a venir. Y luego dice el versículo 22, le dijo Judas,
no el Iscariote, luego deja claro Juan para que no se espanten. Y dice: Señor, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Es decir, ¿cómo vas a venir sin que nadie te vea? Y Jesús le contesta y le dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos los dos, el Padre y el Hijo, morada con él. ¿Cómo va a ser morada en nosotros el Padre y el Hijo? Por medio del Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Cristo, que ahora debe estar morando en nosotros. Y dice la Biblia: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, cuando un profeta, hermanos, del Antiguo Testamento predicaba, a ver, díganme algún nombre de algún profeta que se les venga a la mente. Elías, ¿quién más? Jeremías, ¿quién más? Amós, Jonás, ¿quién más? Oseas, Nahum, Abdías, Micaías, David, Isaías, Abraham. Todos esos, hermanos, todos los que se acuerden, predicaban porque tenían el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús venía sobre los profetas, y lo que ellos hacían, lo hacían en el nombre de Dios, en representación de Jesús. Y la reacción que tenían de matarlos, de apedrearlos, de rechazarlos, era una reacción que tenían hacia Jesús. Por eso cuando viene Jesús, le hicieron a él lo mismo que le habían hecho a todos los profetas, en los cuales él había venido por medio del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Bueno, todos los profetas predicaban y Cristo estaba con ellos desde el Antiguo Testamento. Por eso no podemos decir que Jesús nació a partir del Nuevo y que María es la Madre de Dios, porque eso es una herejía, hermanos. Cristo ya era, dice Juan, desde el principio. Ahora, cuando Pedro escribe su carta, él ya había dicho esto que yo les estoy diciendo. Búsquense 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. Porque puede decir alguien: tú estás enredando todo eso para engañarnos. Pedro ya lo había dicho, hermanos, en la misma carta, y es parte del contexto. Fíjese bien. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice: los profetas, todos los que quieran y los que se sepan, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahora fíjense bien lo que dice el 11, con cuidado. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, ¿qué dice, hermanos? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué persona y qué tiempo les estaba indicando? El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que estaba en ellos. Dice: el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por eso David escribía: horadaron mis manos y mis pies, en el Salmo 22. Se lo estaba diciendo Jesús, y él lo estaba escribiendo como si fuera él mismo. Y por eso Isaías escribía: azotado y herido y menospreciado, como cordero fue llevado al matadero. Todo eso se los estaba revelando el mismo Jesús, que eran las cosas que le iban a pasar a él mismo cuando viniera. Ahora, dice el versículo 12: a estos, o sea, los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. ¿Ven? Lo mismo, es el mismo Espíritu de Cristo el que está en nosotros.
enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, fíjense bien, antes del diluvio predicó un profeta muy famoso. ¿Quién me dice quién fue? Noé. No se conoce tanto como un profeta, se le conoce como el que construyó el arca, pero fue un profeta. ¿Por qué fue un profeta? Porque predicó. ¿Qué predicó? Arrepiéntanse de sus pecados. Acuérdense que dijo Jesús que va a ser la segunda venida como en los días de Noé. Arrepiéntanse de su maldad. Viene un juicio de Dios. Todo esto que ven se va a acabar. Va a llover. Y únicamente los que acepten entrar a esta arca que estoy construyendo se van a salvar. Y todos los demás se van a morir. ¿Y qué creen que hacía la gente? Lo mismo que ahorita. Está loco ese Noé, que va a llover. Para ese tiempo dice la Biblia que ni llovía. Que va a llover. ¿Cómo va a llover? ¿Qué es eso de llover? Nunca ha llovido. Y que todo se va a inundar hasta las montañas más altas. No, hombre, este cuate está pero bien zafado. Lo mismo que dicen de nosotros, que va a venir Jesús 2000 años después, y que va a caer fuego, y se va a oscurecer el sol, la luna no dará su resplandor, y las estrellas de los cielos caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y habrá terror y angustia en la tierra por el movimiento del mar y de las olas, de las cosas que están por ver. No, hombre, estos están bien locos, que la Biblia y que lo mismo. Bueno, Pedro se está refiriendo en el versículo 19 de 1 de Pedro 3 a cuando Jesús, no durante el tiempo que murió, sino durante el tiempo del diluvio, en el Espíritu Santo descendió sobre Noé y le predicó la salvación, que era un símbolo en ese tiempo en el arca. Ahora la salvación es Jesús. Le predicó a toda la gente de esa generación. Fíjense bien, vamos a leer 1 Pedro 3, 19. En el cual significa Jesús antes de venir, antes de nacer de María, antes de morir. Está hablando de un tiempo antes. ¿Cómo vino Jesús antes? En el Espíritu, porque el Espíritu de Jesús venía sobre todos los profetas, ya lo explicó en el capítulo 1. Y en el Espíritu dice, fue y predicó. ¿En qué tiempo fue esto? Antes del diluvio. ¿A quiénes le predicó? A los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran los espíritus encarcelados? ¿Por qué se le llaman los espíritus encarcelados? Estos son, hermanos, toda la generación que estaba viva antes del diluvio, que no quisieron entrar al arca, no quisieron la gracia de Dios, no quisieron la salvación de Dios, no creyeron en el juicio y se quedaron afuera y se murieron todos. Y Dios los ahogó con un diluvio a todos. Para los que dicen, no, que Dios es amor, Dios no castiga, a todos, toda la generación, menos 8 personas se salvaron. Pero antes de que se murieran y antes de que les viniera el juicio, se les dio la oportunidad y se les predicó. Por eso una de las señales que da nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 dice, y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Va a venir el juicio y va a venir la ira de Dios, pero no sin antes Dios les haya dado la posibilidad de escapar de ese juicio. Y si después de haber tenido la posibilidad la rechazaron, le jugaron a loco al cristiano y se terminan yendo al infierno, pues eso ya no fue culpa de Dios, eso ya es culpa de nosotros. ¿Cómo sabemos que es esa generación? Dice, fíjense el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron.
¿Por qué desobedecieron? Porque les dijeron que se metieran al arca y no se quisieron meter. Y así igual a los que les decimos ahorita que se arrepientan y no quieren, van a ser los que desobedecieron también. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo fue esto? Aquí dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, aquí somos más que en el arca, hermanos. La gente se pone triste y quiere mega iglesias, pero cuando una iglesia está muy llena, pues quién sabe, porque el arca nomás eran 8. Casi por lo regular la gente no sigue sin creer y rechazando el verdadero evangelio. Muchas de las iglesias que se llenan, como la de Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Yesenia Den y toda esa gente, Cash Luna, son porque son falsos y les están enseñando un evangelio que le agrada a su carne. Dice, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Entonces, Jesús, hermanos, no le proclamó su victoria a los demonios mientras estuvo muerto. No llegó al infierno y dijo, aquí estoy, gané. No. Tampoco, hermanos, fue como dice la Iglesia Católica, a sacar a la gente que estaba ahí, que no creyeron en el Antiguo Testamento, pero Jesús les dio una segunda oportunidad a los que estaban en el limbo y a los que estaban en el purgatorio. No era la intención de Pedro, hermanos, dejar que la gente pensara eso. Él estaba explicando bien. El problema es que nosotros creemos cada cosa, hermanos, que no está en la Biblia. Jesús lo que hizo fue predicar por medio del Espíritu a través de Noé, para que esa generación se arrepintiera, y esa generación no se quisieron arrepentir y se quedaron afuera, pero se les dio la oportunidad. Ese mismo Espíritu, hermanos, que estaba en Noé, en Abraham, en David, en Moisés, en Elías, en Jeremías, en Isaías, en Amós, en Oseas, en Habacuc, en Malaquías, está en mí, hermanos. Y yo espero que esté en cada uno de ustedes. Porque esto va más allá de que si vas a un lugar o no vas, si conoces la Biblia o no vas, de cuántos años tienes. Dice Romanos 8, el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Si tenemos el Espíritu de Dios, hermanos, entonces hemos sido salvados por Dios, redimidos por Dios, y vamos a ser guiados por Dios, y vamos a ser obedientes a Dios, y vamos a ir cambiando al carácter que Dios quiere que cambiemos, si el Espíritu de su Hijo está en nosotros. Y vamos a resistir persecución, y vamos a resistir prueba, y vamos a resistir siendo obedientes y fieles, porque el Espíritu de Cristo, que soportó todas las pruebas, todo el dolor, todo el menosprecio de su familia, de los judíos, de las autoridades romanas, y todo lo pudo soportar. Por eso decía Pablo, yo todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. El espíritu que estaba en Pablo era el Espíritu de Jesús. Y cuando nuestro Señor se va, dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede estar allá con el Padre y estar con nosotros? Porque es omnipresente y está en todas partes aparte. Pero Él prometió que no nos iba a dejar huérfanos, y que iba a venir a nosotros, y que iba a morar en nosotros. ¿A quiénes? A quien lo ame y quien guarde sus mandamientos. A ese, dice nuestro Señor, mi Padre lo va a amar también, y va a venir a Él, y va a ser morada con Él, y lo va a ir transformando, y lo va a ir santificando, y le va a ir cambiando su carácter, y lo va haciendo madurar, y lo va a fortalecer, y lo va a todo lo que vimos la semana pasada con la oración. Por eso nuestro Señor dijo,
si permanecen en mí y yo en ustedes. ¿Cómo permanecemos en Cristo? ¿Yendo a las reuniones sin faltar? No, permaneciendo en su amor, amando al Padre y guardando sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, ni son difíciles de aprender, porque nomás son dos. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos nada más. ¿Lo podemos hacer si el Espíritu de Dios que estuvo en los profetas mora en nosotros? Sí, porque no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Él, para la gloria suya. Por eso todo cambio que haya en nuestras vidas y toda buena obra que podamos hacer y toda buena decisión y toda buena predicación y todo lo que queramos es para la gloria de Él. Porque lo que hacemos, hermanos, lo hacemos por medio de Él y para Él. Y separados de Él, nada podemos hacer. A mí me da risa cuando estudio la palabra, hermanos. Yo no sabía, más que porque mi abuelita me leía como a los 6 años la Biblia, que había caído maná en el desierto. Eso era lo único que yo sabía, hermanos. Y lo que ahora sé, lo sé por gracia, por misericordia de Dios, porque el Espíritu de Cristo mora en mí y me revela la palabra, y es para la gloria y la honra de su nombre, hermanos. Porque cuando ponemos la vista en las personas, ahí ya estamos cometiendo idolatría. Vamos a leer, hermanos, para terminar, Isaías capítulo 61, porque no quiero dejar cabos sueltos y que alguien diga: dijo que los espíritus encarcelados fueron los rebeldes. ¿De dónde sacó eso? Isaías 61, desde el versículo 1. Fíjese bien lo que dijo Isaías, hablando por medio del Espíritu de Cristo que moró en él 600 años antes de nacer de María. Y decía nuestro Señor Jesucristo por medio de Isaías, porque los profetas, dijo Pedro, nunca hablaron porque se les ocurrieron las cosas, sino que el Espíritu de Dios los estaba inspirando y diciendo: pon esto. Dijo Isaías: ¿qué pongo, Señor? Pon esto: el Espíritu del Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos. ¿Qué dice, hermanos? Apertura de la cárcel. ¿Ve por qué Pedro después dice los espíritus encarcelados? Un espíritu encarcelado, para nuestra imaginación y nuestra falta de estudio, es un demonio todo loco que se está azotando contra las paredes en el infierno. Pero para Pedro, que conocía las Escrituras, un espíritu encarcelado es simplemente alguien que no quiere aceptar la palabra de Dios. Y te dicen: perdona, no quiero; ama, no quiero; sirve, no quiero. No, que estás encadenado. Le dijo el apóstol Pedro a Simón el brujo: veo que en prisión de maldad estás. ¿Se acuerdan? Estás en prisión, estás encadenado. Si estás todo amargado: no, es que yo, y sí voy a la iglesia, pero no, sigues aprisionado. Jesús te vino a dar libertad. Salte de la cárcel, tienes la puerta abierta y no te quieres salir. Porque para salirte tienes que perdonar, y no quieres. Bueno, ahora, puede ser, hermanos, que después de esta explicación alguien aquí o por internet diga: yo creo que sí fue a predicar. Pues ándale, hombre, no pasa nada. O sea, realmente, si alguien cree que fue y que anduvo predicándole a los demonios encarcelados y que les dijo gané y les gustan todas esas cosas, pues no van a perder su salvación, hermanos. Yo lo puse como un ejemplo para que nos demos cuenta de cómo se pueden parar las gentes con la Biblia, empezar a dar versículos y empezar a decir cosas que la Biblia no dice. La gente dice: no, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso ni dice.
como dice la Biblia, todo lo que pisare la planta. No, hermanos, no es cierto eso. Imagínense, hay un terreno y van a ver a quién se lo venden, y lo quiere don Agus y lo quiere don Isidro, y los dos creen que todo lo que pise la planta de su pie, y los dos van y lo pisan, y están los dos así, es mío, y dice don Isidro, no es mío, yo también ya lo pisé, pero dice la Biblia que todo lo que yo pisare, sí, pero también dice a mí, ¿de quién va a ser? En una de esas de ninguno de los dos, porque no es lo que tú pises, hermano. La gente, hay mucha gente loca. Hay una película que vimos, luego les voy a decir a Clara que se las pase, de Según Cristianos, ¿te acuerdas, Clara? Y hacían cada locura. Hay gente, hermanos, que dicen que son cristianos y matan a sus hijos y dicen que Dios les dijo. Y ven Abraham, dame a tu hijo. Dios quiere probar mi fe, te voy a matar, hijo. No, eso fue para Abraham, cálmate. Y lo de la planta de tu pie fue para Josué cuando entró, cálmate. No podemos agarrar la palabra así a lo loco. En esa película que les digo, está uno orando, Señor, que tú, y clamando y todo, y muy espiritual. Y de repente se empieza a reír. Sí, Señor. Se lleva a la esposa a un lugar, a un campo. Le dice, ¿a dónde vamos, amor? Tú vente. Era pastor de demonios. Y llegan a un lugar y ¿qué, amor? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¡Fua! Y la apuñala. Y se cae al piso y empieza a reír. Dice, Padre, ya hice lo que me dijiste, Padre. Ahora levántate, dice. Resucita, le dice. Pues ya no resucitó. Y otro loco, no me acuerdo ahí en la película, yo estaba espantado con eso, pero sí hay mucha cosa de esa. Un cuate hizo un sacrificio de un perro porque querían que la mamá que estaba enferma sanara, y dice, Dios, necesito un sacrificio, y el niño está llorando abrazando al perro, échame el perro, y lo clavó en una cruz al perro, porque Dios demandaba un sacrificio y sangre. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 2 estudios? La gente cree que Dios quiere sangre, la gente quiere que Dios quiere sacrificios. Sí, no, locuras. Entonces, esto lo puse como un ejemplo, hermanos, porque yo sé que primero Dios, esto puede llegar por el internet a más personas, para que sean librados, hermanos, de todas esas doctrinas y creencias locas, porque la Biblia, hermanos, una vez lo oí que le dijo un pastor, dijo, la Biblia es como el sol. Si te humillas ante ella, te alumbra tu camino. Si la ves con altanería, te deja ciego. Entonces, si tienes un corazón correcto, puedes alumbrar tu camino y le ayudas a los demás compartiendo. Pero tienes un corazón corrompido, te deja ciego, hermanos, y de rato estás todo loco ahí diciendo, no, la Biblia dice así. Y el otro día vi una profeta que le está profetizando a Guillermo Maldonado, y está hablando en primera persona como si fuera Dios, y le está diciendo, te voy a llevar a mi reino, dice, prepárate, está hablando en puro inglés, así dice Jehová, voy a venir por ti, dice, y te voy a llevar al tercer cielo, porque tú eres muy amado. Y todos están, amén, amén. Bola de locos, hermanos. Ni está hablando de parte de Dios, ni se va a llevar a ese cuate Guillermo Maldonado al cielo. Pero de rato van a ver que va a decir que fue, y un montón de gente les va a creer. Ahora, para terminar, hermanos, iban a decir, que la bueno. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Ojo con esto, hermanos. Lo que ya vimos, ya, ciérrenlo, se acabó. Pero alguno que escuche por internet va a decir, ese es bien diablo y es bien tramposo, porque no les leyó Primera de Pedro 4, 6. Vamos a leerlo. Fíjense bien lo que dice, hermanos. Y no caigan otra vez en, entonces sí es cierto. No. Porque por esto que dice Pedro, hermanos, también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahí está.
No, que no les predicó. Mira, de lo que habló en el capítulo 3, de que fue y les predicó cuando estuvo muerto, lo vuelve a retomar en el 4. Y dice, por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Qué significa, hermanos, este pasaje? Eso, para los que están en internet, les digo, lo vamos a ver en el próximo estudio.